Debuta la nueva prueba de acceso a la educación superior. Miles son los estudiantes que se están preparando para rendir las distintas pruebas y queremos conocer en detalle qué le parece esta nueva evaluación, pero sobre todo, en qué fijarse para los estudiantes después de que rindan la prueba y tengan los resultados, cuán importante es la acreditación de las instituciones de educación superior. Vamos a hablar de todo eso en detalle con el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Andrés Bernasconi. Andrés, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Muchas gracias, Patricia, por invitarme. Un gusto verte nuevamente aquí en Amor TV. Así es, harto tiempo que no nos veíamos, Andrés, y obviamente ahora la conversación va a girar en torno a otros temas porque miles son los que están dando esta nueva prueba, la famosa PAES. Y para partir, Andrés, ¿qué opinión tiene de este nuevo mecanismo? Porque en el fondo viene un poco a revolucionar lo que conocíamos antes. Atrás quedó la PTU, la PSU, ¿para qué decir la prueba de selección? ¿Cómo ve esta nueva PAES usted? Por la PAA, que esa era la de mi época. Imagínate la cantidad de nombres que ha tenido, pero no son solamente cambios de nombre. A veces la gente reclama de que esto ha ido cambiando de nombre todos los años, pero más allá del nombre, es importante señalar que la prueba es prueba de acceso a la educación superior. Y esto significa un cambio conceptual muy importante. Antes era la prueba de selección universitaria. Entonces, por una parte, amplía el espectro de aquello a lo que esta prueba conduce, ya no solamente la universidad, sino que la educación superior, en todos sus aspectos, en todos los tipos de instituciones que lo ofrecen. Pero además subraya el componente de acceso, porque hace mucho tiempo que hemos tratado en Chile de que nuestro sistema sea lo más inclusivo posible y no crear barreras artificiales al acceso de los estudiantes y las estudiantes a la educación superior. Y esta prueba va en esa dirección también. Técnicamente ha sido rediseñada respecto de lo que era la PSU, para no centrarse tanto como era en el pasado en contenidos curriculares de enseñanza media, sino que ojalá más bien medir habilidades y competencias que los estudiantes van desarrollando a lo largo de toda su escolaridad. Entonces, veremos si resulta, pero la idea es que esta prueba aplane un poco, nivele la cancha para que todos tengan mejores oportunidades de tener éxito en su acceso a la educación superior. Viene a hacerse cargo entonces de esa crítica que estaban teniendo las pruebas anteriores en ese sentido. Se hace cargo, es un proceso largo, de mucho tiempo, de discusión, de análisis, hasta que finalmente el Comité de Acceso del Subsistema Universitario optó por cambiar el sistema con el apoyo del TEMRE, que es el organismo de la Universidad de Chile que está especializado en el diseño de las pruebas. Y ahora vamos a ver cómo funciona, pero lo que permite este cambio, más el hecho de que ahora se pueda dar la prueba en invierno también, se pueden dar las pruebas 2 veces al año, es hacer que este sea un evento menos traumático para los estudiantes, y que sea una parte más natural del proceso de salir del colegio y entrar a la educación superior. Andrés, bueno, es inevitable no tocar los temas que también son parte del día a día en el debate educacional. Y claro, y ahora estamos dando la nueva PAES, pero esto se da en un contexto donde las alarmas están puestas en la deserción escolar, también en las altas cifras de ausentismo, en las brechas de aprendizaje que generó la pandemia. Entonces, pensando en todas estas otras cosas, estos otros factores, ¿cuáles son sus expectativas respecto a lo que nos pueda mostrar esta nueva prueba, con todo lo que ha estado sucediendo en el intertanto? Bueno, como se ha dicho muchas veces, estas pruebas de fin de la educación secundaria y que están al ingreso a la educación superior operan como un termómetro, al igual que el SIMS, es un termómetro de lo que el sistema educacional está logrando conseguir para sus estudiantes y lo que no. Va a ser muy temprano esta primera prueba para evaluar de qué forma la pandemia, que es el gran evento disruptivo de la educación escolar en los últimos 2 años, de qué forma, digo, la pandemia tuvo un resultado, un efecto en los resultados de aprendizaje de quienes dan la prueba, porque no tenemos una buena base de comparación. La PAES respecto de la prueba de transición y la prueba y la PSU, incluso antes, son distintas técnicamente y por lo tanto no permiten fácilmente una comparación. Entonces creo que va a tener que consolidarse un tiempo un poco más largo de rendición de la PAES para saber si, como tememos, los aprendizajes de los estudiantes de secundaria fueron muy afectados por la pandemia. Yo creo que eso es algo que está un poco en la comprensión que todos tenemos respecto a estos procesos. Ahora, respecto a los alumnos que abandonan el sistema escolar, eso es realmente una tragedia, porque si hay algo que sabemos es que una cosa muy básica, te voy a decir aquí, Patricia, pero es la realidad. Si uno no termina la educación secundaria, no puede acceder a ninguna educación de ningún tipo.
con padres o sin padres. Entonces, el país que había avanzado muchísimo, mejor que cualquier otro país de América Latina, en lograr una cobertura muy alta de la completación de la educación secundaria, arriba del 90%, ahora está experimentando un retroceso. Esto no solamente en secundaria, esto pasa también en educación básica. Y por eso me parece que la reacción que ha habido del país en términos de considerar que este es un problema de la mayor gravedad y que requiere una acción concertada de Estado, es la reacción correcta. Claro, ahí, como usted dice, va a ser súper complejo comparar los resultados de esta prueba con las anteriores, porque no solo el mecanismo es distinto, sino que también los mismos puntajes. Entonces, va a tener que pasar un tiempo para poder hacer esos análisis. Y Andrés, y aquí empezamos a conversar un poco de las instituciones de acreditación superior. Antes de hablar de la acreditación misma, ¿cómo se están preparando todas las instituciones para esta nueva camada de estudiantes que llegan, que vienen con todos estos problemas que mencionábamos? La brecha de aprendizaje, el efecto de la pandemia, quizás muchos con ausentismo, y bueno, no sabemos qué va a pasar con los que han desertado, pero ¿cómo se preparan las universidades, los institutos ahora? Esto está pasando hace mucho tiempo, Patricia, que hay un desbalance entre las expectativas que tienen las instituciones formadoras de educación superior y el perfil de ingreso de los estudiantes. Entonces, las instituciones esperan que los alumnos lleguen con ciertos conocimientos y ciertas habilidades y los estudiantes que llegan no las poseen. Entonces, ya esto hace 20 años que las instituciones han establecido sistemas de formación o enseñanza remedial, sobre todo en primer año, pero a veces incluso se proyecta en el segundo año, en que se le ofrece al estudiante la oportunidad de aprender lo que debe aprender en la secundaria, y que va a aprender en la secundaria porque es fundamental que lo conozca para poder avanzar en la educación superior. Eso está muy establecido. Las instituciones hacen evaluaciones diagnósticas de ingreso, muchas veces no solamente de los contenidos que se miden en las pruebas, de matemática, lenguaje y comunicación, sino que también incluso de otros aspectos como hábitos de estudio o expectativas que tienen los estudiantes respecto de su experiencia en la educación superior. Entonces, es toda esa información que las instituciones recolectan de sus estudiantes de primer año, luego ellas las utilizan para establecer estrategias para apoyar a los estudiantes y que ojalá no abandonen. Ya hay mucho esfuerzo que se ha puesto, que ha sido exitoso en términos de disminuir el abandono al término del primer año. Incluso ahora se está monitorando, nosotros lo hacemos también en la CNA, el abandono al tercer año. De manera de asegurar que por lo menos en los primeros 3 años los estudiantes logren establecerse, consolidarse, instalarse en sus estudios y ojalá no abandonar. ¿Ha sido muy difícil esa consolidación de los primeros años en estos últimos años, sobre todo? Ha sido, yo no diría que ha sido más difícil necesariamente porque lo que hemos visto nosotros en la CNA respecto de la pandemia es que la pandemia trajo dificultades de acceso de los estudiantes a las oportunidades de aprendizaje, por una parte, por lo que todos sabemos, la conectividad, el cambio de las clases presenciales a las clases de teleconferencia. Pero también sabemos que durante la pandemia, sorpresivamente, las notas de los estudiantes aumentaron muchísimo y estudiantes que reprobaban antes empezaron a aprobar ramos. Entonces, hubo también mucha copia en sistemas de evaluación que no se ajustaron a lo que se requería para un ambiente como este. Por lo tanto, uno no podría decir que la pandemia haya afectado en resultados. El resultado quiere decir medible por notas y tasas de aprobación o reprobación de las asignaturas. Otra cosa son los aprendizajes. Y ahí, claro, estudiantes que estuvieron primer año, segundo año en formatos de teleconferencia y que recién este año volvieron a las clases, hemos visto nosotros que han tenido, a las clases presenciales, han tenido algunas dificultades de adaptación a lo que significa hacer lo que no habían hecho antes, que por ejemplo trasladarse desde su domicilio hasta el campus, a veces son distancias muy largas. Entonces todo este hábito de incorporarse a la vida de la educación superior con espacio social se vio dificultado, creo yo, por una cohorte completa, o sea, 2 cohortes de estudiantes que estuvieron estudiando desde la casa por 2 años. Claro, ahí nosotros, bueno, hablamos con muchos académicos de todas las áreas, Andrés, y varios nos comentan que más allá de las dificultades, lo que usted dice, educativas,
hay estudiantes en tercer año que nunca conocieron a sus compañeros y que recién ahora están volviendo a las universidades, pero prácticamente se sienten mechones, porque nunca tuvieron esa vida social antes por las teleclases, las dificultades para ir, las restricciones. Entonces, me imagino que eso también a nivel del profesorado implica un desafío enorme de cómo no solo enfocarse en que aprendan, sino que también se relacionen, ¿o no? Bueno, yo creo que los profesores, las profesoras tienen ahí un rol muy importante de permitir, bueno, ya el año se terminó, pero sobre todo el primer semestre de este año, cuando los estudiantes están llegando por primera vez a la presencialidad, quiera permitir espacios más explícitos de consideración de estas dificultades que tú estás planteando. No hacer como que no pasó, yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer, sino integrarlo eso también, sobre todo al comienzo, en trabajar con los cursos para que pudieran desarrollar estos hábitos de socialización, de contacto con sus compañeros y compañeras, de diálogo en la sala de clase, que es muy distinto cuando es por Zoom a cuando es presencial. Todo eso, intencionarlo como un aspecto de la formación que se ofrece a los estudiantes post pandemia, yo creo que es muy importante, y va a seguir siéndolo en la medida que sigan llegando generaciones que ahora ya no en la educación superior, pero en el colegio, tuvieron un tiempo muy largo de experiencia no presencial de educación en la secundaria. Ya, y ahora sí, enfocándonos en estos resultados de la PAES, Andrés, ¿por qué es tan importante la acreditación? Porque mucho se habla de que esta institución está acreditada o no, por cuántos años, pero ¿por qué es tan relevante, Andrés, este tema? Porque lo que hace la acreditación es certificar que una institución o un programa cumple ciertos requisitos de calidad. Ahora, estamos en estos años nosotros en una especie de eh, un hiato, una interrupción de lo que había sido antes la acreditación de carreras. En el pasado, la CNA acreditaba las instituciones de educación superior, pero las carreras de pregrado se acreditaban por agencias privadas que se dedicaban a eso, autorizadas por la CNA. Eso ya no existe. Por lo tanto, las únicas carreras que se acreditan actualmente por la CNA son las carreras de acreditación obligatoria, que son medicina, odontología y la pedagogía. Entonces, a diferencia de lo que ocurría hace 4 o 5 años, en que uno podía saber el estatus de acreditación de cada carrera, hoy día esa información solamente está disponible para estas 3 carreras. Lo que sí queda como alternativa es la acreditación institucional. Las instituciones de educación superior entonces se acreditan ahora obligatoriamente, antes era voluntario, ahora es obligatorio. Y esa acreditación entonces cuando la institución lo obtiene, antiguamente la acreditación institucional, el nivel mínimo era 1 año, ahora son 3 años de acreditación, el mínimo, de 3 a 7. Esa acreditación le da la garantía a la postulante o al postulante de que está eligiendo una institución que tiene un nivel de calidad que le permite a la institución respaldar su oferta de servicio educativo de buena forma. Y de todas formas, si ahora es obligatorio, ¿ningún estudiante debería entrar entonces a una institución que no esté acreditada, Andrés? Lo que pasa es que todavía quedan un número importante de instituciones que están en proceso de acreditación por primera vez, que eran instituciones que nunca se acreditaron y a las que la ley les dio un plazo de 3 años para ingresar a acreditación. Son 42 instituciones de las cuales más o menos 2/3 partes ingresaron a acreditación, un tercio decidió no acreditarse, simplemente se quedaron fuera. Y por lo tanto todavía nosotros estamos tomando decisiones de acreditación de instituciones que son de ese grupo, del grupo de la... Y el total que sí está acreditada, que ya está lista, ¿cuántas son? 100, 99. Sí. Ya, entonces 100 ya están listas, 42, 2/3 de ellas están en el proceso, y ese tercio restante, ¿qué pasa con ellos? Cuando una institución que debe presentarse acreditación no se presenta acreditación, nosotros emitimos un certificado que dice que esa institución no está acreditada. Y las instituciones no acreditadas pasan a supervisión por parte del Consejo Nacional de Educación por 3 años, y durante esos 3 años máximo es el plazo que tienen para presentarse nuevamente a acreditación. Si se presenta nuevamente a acreditación
y vuelven a no ser acreditadas, tienen que cerrar. ¿Y por qué entonces una institución, Andrés, optaría por no acreditarse, entendiendo que peligra el cierre al final de su puerta? Yo creo que hay de todo. Hay instituciones que creen que no van a cumplir los requisitos y por lo tanto dicen yo no voy a entrar en un proceso en que sé que va a ir mal, y por lo tanto más bien van a ir a un proceso de cierre voluntario. Hay otras instituciones que van a preferir ser supervisadas por el Consejo Nacional de Educación y tener un poco más de tiempo, 3 años más, ganar en el fondo 3 años para poder presentarse nuevamente a acreditación. Pero bueno, la mayoría en realidad fue partidaria de entrar al proceso y esperar que le vaya bien. Y respecto a los beneficios, Andrés, algunos de ustedes mencionaban, pero para que los estudiantes que quizás no puedan ver, o sus mismos padres, y dimensionen la importancia de la acreditación, ¿qué beneficios pueden ofrecer las instituciones que sí están acreditadas versus aquellas que no? Porque, por lo que entiendo, van a ver en estos momentos, dentro de las opciones, algunas que no están acreditadas. Entonces, ahí es importante marcar la diferencia. Lo voy a poner al revés. Solamente hay beneficios para los estudiantes en la institución acreditada. O sea, tanto el CAE como las becas requieren acreditación. La gratuidad requiere acreditación de 4 años mínimo. Entonces, si uno estudia en una institución no acreditada, la consecuencia es que no tiene ningún beneficio, salvo las becas que le pueda dar la propia institución, becas internas, pero becas del gobierno o fondos del gobierno, ninguno. ¿Y ustedes a nivel de Comisión Nacional de Acreditación están haciendo algún trabajo con esas que todavía ni siquiera entran en el proceso o el número, ese tercio que usted mencionaba, estaba dentro de las expectativas de aquellos que finalmente van a optar por esta vía y quizás terminen eventualmente cerrando? Claro, nosotros prevíamos, y lo conversamos esto, Patricia, en la vez anterior que conversamos, nosotros prevíamos que iba a haber un grupo de instituciones, y yo dije unas 15 en esa ocasión, y más o menos son 15, 16 creo que son, las que iban a optar por no entrar a acreditarse. Entonces ahora la duda, porque eso es una decisión que tiene que tomar la institución, no lo tomamos nosotros por ella, es decir, la institución, a partir de haber decidido no acreditarse y permanecer entonces en estatus de no acreditar, opta por iniciar un cierre voluntario, que lo han hecho muchas instituciones en el pasado, o entrar a supervisión por el Consejo Nacional de Educación. Mm. André, ya para ir cerrando, yo sé que ustedes se preocupan, lo dice el nombre, de la acreditación, pero respecto a la entrada misma de los estudiantes a cada una de las instituciones, por ejemplo, cómo se miden los puntajes o algunos requisitos distintos que optan algunas universidades o centros técnicos, ¿qué le parece esta petición que están haciendo algunas universidades del sur, en zonas extremas, donde proponen que no se pida ningún puntaje para ingresar a las pedagogías? Todo esto por el déficit que se prevé para esa carrera en particular. ¿Eso cómo lo ves? Lo que ocurrió, Patricia, es que una legislación que se dictó en 2016 estableció ciertos requisitos que iban a ser progresivos en el tiempo. Entonces, empezaba el 2018, si no recuerdo mal las fechas, con 500 puntos mínimo para entrar a pedagogía. Después eso subía, fue 3 años, a 525, y el año 6 subía a 550. Lo que se advirtió cuando esto entró en vigencia es que muchas universidades que están ubicadas, muchas de ellas en zonas extremas, no habían simplemente estudiantes con ese nivel de puntaje para que pudieran entrar a la pedagogía. Entonces, lo que se hizo fue postergar por 3 años y luego por otros 3 años la entrada en vigencia que subía de 500 a 525 el puntaje mínimo. Ahora, la idea de que los estudiantes tengan que tener un puntaje mínimo para entrar a una carrera tan importante como pedagogía es una idea que a uno le parece razonable. Pero con el cambio de la prueba, eh, el cambio no solamente en la escala de puntaje, sino que el contenido de la prueba, todo esto se va a tener que revisar porque ya no sabemos a qué corresponde 500 puntos en la prueba antigua a la prueba nueva. Entonces, me parece que va a ser necesario ahora, por efecto de la nueva prueba, volver a discutir cuál es el puntaje de corte que deberán tener las carreras de pedagogía. Había ido a entrar toda esta nueva etapa que con resultado en mano de la PAES vamos viendo qué pasa con cada uno de estos puntajes, que es muy difícil de comparar, usted mismo lo decía. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Me encanta, Patricia, gracias por la invitación. Buena semana y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan aquí en emol.com.